Central FM, Equilibrio. Dialogando, construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista, Equilibrio. Y en momentos en que los integrantes de la Cuarta Transformación se están envolviendo en la bandera mexicana para defender la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues de rescatar a Evo Morales y con ello crear una crisis diplomática entre Bolivia y México, le hemos llamado y le agradezco muchísimo a la diputada del Partido Acción Nacional, Lisbeth Mata Lozona, que haya recibido la llamada de Central FM Equilibrio para hablar sobre este tema. Ella es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Diputada, ¿cómo está? Le agradezco mucho que haya tomado la llamada de Central FM Equilibrio. Muy buenos días, gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Diputada Lisbeth, pues, ¿qué opinión te da como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, pues todo este conflicto diplomático que se está dando entre los gobiernos de México y el gobierno de Bolivia? Bueno, como bien señalas, estamos ante una crisis diplomática en la política exterior de México, nunca antes vista. Creo que es una política exterior de ocurrencias no apegadas al Estado de Derecho, fuera de la Constitución y fuera de los tratados internacionales. En ningún otro momento habíamos vivido esta situación, sobre todo por estar apegados a ocurrencias de un partido y no de la política exterior de México. Eso realmente es preocupante. Vemos acciones por parte del país de Bolivia en donde las consecuencias son la salida de mexicanos, en este caso de la embajada, y realmente hay consecuencias fuertes. Ahorita lo vemos solamente en las personas, sin embargo las consecuencias va a ser con el rompimiento de tratados internacionales y sobre todo el Tratado de Viena. Realmente es lamentable desde la Comisión Permanente y sobre todo el Senado, que tiene más facultades en temas de política exterior. El Grupo Parlamentario del PAN está preparando acciones específicas porque no podemos permitir que solamente se estén dando a base de instrucciones del Ejecutivo por la falta de congruencia y de capacidad del canciller Marcelo Ebrard este tipo de actos. Sí, el que hayan retirado a un embajador, bueno, la hayan expulsado, no retirado, expulsado a una embajadora mexicana, no se había dado en la historia moderna del país. Recordamos algún caso en el que México retiró a su embajador en Cuba con Vicente Fox, también en Venezuela, pero nunca había habido una expulsión en la historia moderna política mexicana de un embajador mexicano. ¿Esto traería consecuencias o debería de rendir cuentas el canciller Marcelo Ebrard ante el legislativo para pues ver qué pasó y sobre todo cómo se podría restablecer estas relaciones? No, sin duda, como bien señalas, jamás había sucedido y es un acto no solamente, insisto, que impacte a las personas, sino que impacta a todo un país en su política exterior. ¿Qué es lo que va a suceder? Se prepara un exhorto. Hoy en día estamos en receso en Cámara de Diputados, sin embargo está la Comisión Permanente trabajando constantemente y ya está un planteamiento específico en ese tema. Y el Senado, de igual forma, siendo su mayor responsabilidad la política exterior, generará un exhorto, un llamado al canciller para, primero, sin duda, para saber las razones, porque a nuestra percepción las razones solamente son de ocurrencias de las mañaneras, de falta de estrategia política, y hoy lo vemos reflejado en estas consecuencias de política exterior. Hubo ataques ya en los últimos días en contra del presidente desde Bolivia, ¿no? Del presidente en contra de Andrés Manuel López Obrador. Integrantes de la Cuarta Transformación, obviamente de su gabinete, han llamado a la unidad. Tú, como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y como integrante del Partido Acción Nacional, ¿ves esto que está pasando una afrenta en contra del pueblo mexicano o realmente lo puedes supeditar exclusivamente a una posición ideológica de Andrés Manuel López Obrador de querer salvar a sus aliados?
sin duda es una posición ideológica de partido, ¿no? Del presidente, que eso lo hace a manera de una instrucción al canciller. Esto no es una enfrenta contra México, es consecuencia de los actos que México ha realizado en temas de política exterior. El tema de recibir al expresidente, pues diversos actos que se han realizado en tema de relaciones exteriores, y es consecuencia, por supuesto, el que soliciten pues la salida, la renuncia de la embajada. Creo que, insisto, no es un tema de una enfrenta contra México, al contrario, ha habido diálogo, ha habido llamados para que se cumplan con los tratados internacionales. No ha sido así, han hecho caso omiso, y en este caso esas son las consecuencias que estamos teniendo. Es peligroso, ahorita lo vemos solamente en América del Norte, pero ¿qué va a pasar cuando se rompan tratados internacionales? Recordemos que en muchas ocasiones, tanto temas de derechos humanos como otros temas trascendentales es más los tratados internacionales que la propia Constitución. Entonces, realmente sí hay una falta de Estado de Derecho completa y totalmente en política exterior. Se alega mucho esta política de asilo, esta tradición de asilo que tiene el gobierno mexicano, y efectivamente ha sido una gran tradición de asilo con las comunidades españolas, las argentinas, las uruguayas y todos en aquellos regímenes que han atentado precisamente contra sus pueblos. Y México es hoy una cultura muy rica precisamente por aquellos extranjeros que llegaron a nuestro país y fundaron instituciones importantísimas como universidades, como centros médicos. Pero en el caso del rescate a Evo Morales se alega precisamente esta política de asilo, pero hay algunos que consideramos que de ninguna manera se utilizó esta política, sino más bien fue un rescate a un amigo. Desde el legislativo podrían acotar la política de asilo del gobierno mexicano para evitar que de manera ideológica se salven a posibles dictadores o a delincuentes electorales, como el caso de Evo Morales, y se alegue el asilo para una decisión unilateral que, es más, tuvo que ver con la vida interna de una de las naciones extranjeras? Totalmente de acuerdo. Creo que es importante valorar los pros y los contras de esta figura del asilo, ¿no? Los beneficios que pueda tener y las afectaciones. En este caso vemos una afectación directamente al país, a México. Como bien señalas, es un asilo a un delincuente, es un asilo a un expresidente que fue autoritario, que fue dictador. Entonces no vemos ninguna parte positiva de este sentido. Insisto, creo que la tarea va a ser del Senado de la República en el tema de mejorar también las figuras diplomáticas. Creo que partimos, insisto, de algo que no había sucedido, y eso da la pauta para hacer reformas legislativas, sin duda, y para que haya consecuencias en el titular, el canciller, en este caso, Marcelo Ebrard. No se puede quedar así, con una falta de Estado de Derecho. Sin duda habrá consecuencias legislativas y estaremos viendo si la 4T, si el partido de Morena apoya estas exhortos, estas reformas legislativas que se pretenden realizar, y que realmente estemos viendo por el país, por el cumplimiento de la Constitución y sobre todo por la base en los tratados internacionales, que, insisto, y debe ser de cumplimiento de derechos humanos. Muy bien, diputada Lisbeth Mata Lozano, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, integrante también del Partido Acción Nacional, te agradecemos muchísimo que hayas platicado con el auditorio de Central FM Equilibrio, y sobre todo desearte que 2020 esté lleno de éxito, de salud, de alegría, que tengas un gran año, diputada. Igualmente, un gusto saludarnos y feliz año para todos. Muchas gracias. La diputada Lisbeth Mata ya lo informa, llegando de las vacaciones, cuando ya se reintegren los trabajos legislativos, se hará un exhorto al canciller Marcelo Ebrard para que informe en torno a las acciones que ha tomado la administración de Andrés Manuel López Obrador, en este caso de Bolivia. Se habla de acotar esta política de asilo, de justificarla plenamente para evitar que se vuelvan a tomar estas decisiones de rescate a un expresidente que está siendo acusado
gobierno de fraude y de dictadura en su país, y que realmente el asilo sea para personas que vengan perseguidas por los diversos regímenes en el mundo y no sea para los cuates, que sea una política para los amigos del Foro de Sao Paulo, para los amigos que han propiciado gobiernos socialistas que terminan, como siempre, fracasando en América Latina. Vamos a un corte y regresamos con más en Central FM Equilibrio.